Mi nombre es Yair Dori. Es un nombre que yo elegí hace 47 años atrás, cuando llegué a Israel. Yo nací en Buenos Aires hace muchos años, en la edad que seguramente tus padres habrán nacido, incluso antes, en el año 47. Y ya a temprana edad tomé la bandera sionista, la bandera de la Revolución Nacional de mi pueblo, el pueblo judío, tomando conciencia de mi pertenencia. Eran esos días donde Eichmann fue traído aquí a Israel. Fue esos días donde el antisemitismo tomaba forma en los colegios, en el colegio secundario que yo en esos momentos cursaba. Fueron días donde tomé conciencia de mi situación nacional por el hecho de que me sentía perseguido por el hecho de ser judío. Y acompañado de gente del movimiento Mordejai Anilevich, entonces entendí mi situación nacional y tomé conciencia de ella, me asumí como tal y bueno, en junio del 67 se desata la Guerra de los 6 días, es un factor determinante para mí y decido que mi lugar es venir a Israel. ¿Qué nombre tenías antes? Víctor. Víctor. Víctor pasó a ser Yair y tampoco mi apellido era Dori, mi apellido era Butinowski, mi apellido ruso-polaco, pero bueno, eso eran características de mi situación galútica. El hecho de que yo llevaba un nombre y un apellido galútico que no tenía nada que ver con mi historia ancestral. Y decido que tengo que tener un nombre hebreo. Fue una posición bengurionista, no sé si vos habrás estudiado al respecto, pero Ben Gurión en su momento determina que la vuelta a la Casa Nacional es también nacionalizarse y normalizarse en nuestra condición de pueblo. Y una de nuestras anomalías es el hecho de que nosotros llevamos nombres que durante la historia los fuimos adaptando, pero nombres que no tienen nada que ver con nuestro judaísmo. Entonces Ben Gurión determina que hay que nacionalizar los apellidos. Él mismo se nacionaliza el apellido, llamándose Green, pasa a ser Ben Gurión. Y bueno, yo decido buscar un nombre con una cierta que tenga un sentido, con sentido, digamos, judío, con sentido sionista. Y buscando encontré que Yair, que en su traducción al castellano quiere decir alumbrará, Yair es alumbrará en futuro, quiere decir alumbrar en futuro. Y Dori, que era el nombre del primer comandante en jefe del ejército, Yaakov Dori, que era una personalidad, pero Dori también es mi generación. Entonces, si lo juntamos los dos, el nombre y el apellido es alumbrará mi generación. Es mi generación la que va a alumbrar. Y lo tomé en serio. Me incorporé al kibbutz, la Botabashan, a principios de... en el año 1967, y consideré que siendo ya un muchacho de 20 años, tenía que tomar responsabilidad con respecto a mi condición, no solamente de judío, sino también de ciudadano israelí, que es mi condición de Oleh Hadash, me transformaba en un ciudadano israelí. Y como ya no tenía una edad como para esperar, decidí, por intermedio de la ayuda del kibbutz, pedir una incorporación inmediata, cosa de que después de un año
y monedas, un año y meses de estar en Israel. El 8 de agosto de 1968 me incorporó al ejército israelí. ¿Qué pasó allá? El ejército israelí, si ya me incorporaba al ejército israelí, yo venía ya de una vida deportiva, había en Argentina, pertenecía a Hebraica, estaba en el equipo de lucha, me gustaba mucho el deporte y bueno, decidí que tenía que usar mis condiciones físicas de buen estado atlético y también mi posición, digamos, ideológica me indicaba que tenía que hacer lo máximo que podía hacer. Intenté y lo logré incorporarme al cuerpo de paracaidistas. Y bueno, así fue y después de 14 meses de duros entrenamientos y de haber ya estado en frentes de combate, porque no nos olvidemos que después de la guerra de los 6 días continúa la guerra con la guerra de desgaste, que es una de las guerras más difíciles y atroces que tuvimos entonces. Sí. Era una guerra de día a día donde caían nuestros compañeros y donde había una lucha constante, en especial en el frente sur con los egipcios. Después de cursos de paracaidismo, cursos de suboficial, haciendo el curso también de oficial, fui oficial del cuerpo de sabotaje y en uno de nuestros patrullajes en el canal de Suez, en la zona de Cántara hasta Puerto Said, que es la parte norte del canal, en una emboscada que nos prepararon los egipcios, soy herido y en otra emboscada al mismo día, cuando ya me llevaban al hospital, teníamos que llegar a un punto donde los helicópteros nos tenían que llevar, somos atacados nuevamente y ahí todos mis compañeros caen en combate, también a la mañana han caído, y en ese atardecer del 30 de mayo, hoy es 2 de junio, pero sí, lo cumplimos hace poco, de 1970, muy herido, caigo prisionero de los egipcios. ¿Solo? ¿O con tu...? En ese momento me toman a mí, pero después me entero cuando estoy en Egipto que ha caído el mismo día otro compañero que después, sin saber que estaba ahí, me encuentro después de meses. Pero eso ya es la historia de mi prisión, donde ya en el combate casi perdí el brazo, porque lo tenía el brazo derecho ya casi amputado y pierdo la vista de un ojo y bueno, herido en todo el cuerpo, donde no me daban muchas posibilidades de poder salir con vida de toda esta situación. Pero yo tenía solamente en ese momento 23 años, casi recién cumplidos, y con muchas ganas de vivir. Y sabía que no era un accidente el que había sufrido. Sabía que estaba ahí porque tenía que estar ahí. Era la única manera de poder defender nuestra integridad como pueblo, nuestra existencia. Lo tenía muy claro en ese momento. Y no era una víctima, pero estaba viviendo esa tragedia, que es uno de los fenómenos de la guerra, que es estar herido, gravemente herido y prisionero del enemigo. Y bueno, ahí está la odisea de la prisión. Al respecto escribí un libro que después se publica y pasa a ser bestseller en Israel, pero eso fue en el año 73, antes de la guerra de Yom Kippur. Estoy en Egipto casi un año prisionero y bueno, hay un intercambio después de que yo estaba primero en la lista por mi condición física. Vuelvo a Israel y soy muy bien recibido con esa calidez que el pueblo de Israel recibe a sus combatientes y con mucho reconocimiento. En esa época teníamos a Golda Meir como primera ministra y teníamos a Moshe Dayan como ministro de Defensa y teníamos a Haim Bar-Lev
como el comandante jefe del ejército, después lo reemplaza David El-Azhar, que es el comandante en jefe en la guerra de Yom Kippur. Y me encuentro rodeado de mucho calor humano por parte del pueblo en general y los distintos líderes en sus posiciones, tanto políticos como funcionarios del ejército. Y bueno, era difícil volver a la vida después de haber vivido el trauma. Un año. De la prisión y de mi nueva posición física, que ya no era Yair Dori el deportista, sino ya era un herido de guerra y muy herido de guerra. Pero entendí en ese momento que en realidad la invalidez o la imposibilidad no está en el cuerpo, sino está en la mente. Y mentalmente hice todo lo posible para poder ser normal y poder seguir mi vida y construirla desde ese lugar donde yo estaba, a todo nivel, a nivel familiar. Me encuentro nuevamente con Susi. Estos chicos que me están escuchando, ellos los puedo dirigir a mi libro, que hoy en día se publica en la Argentina y está en todas las librerías, se llama De Infiernos y Paraísos. Ahí mi historia empieza de cuando soy pequeño y llega hasta casi estos días, porque mi intención no es escribir un libro para impresionar a alguien, no es una novela, que de eso me ocupo también. Es una novela, sí, pero con un mensaje de vida que yo trato hoy en día desde este lugar, con la perspectiva que uno tiene sobre la vida, entregar a la gente joven. Es que todo es soportable si nosotros sabemos por qué. Hay una frase muy indicativa de Friedrich Nietzsche que dice que para poder soportar a los cómo hay que saber el por qué. Incluso esas situaciones tan extremas como vivir enfrentando a un enemigo que estás a merced de él, las torturas, la soledad del cautiverio, hay que saber un porqué. Y bueno, no tenemos el tiempo como para que yo pueda explicar esos por qué, pero esos por qué existían y existen hasta hoy en día. Sí, yo creo que toda mi vida la he construido de acuerdo a mis ambiciones, ¿no? Y a mis posibilidades. Hace un poquito menos de 30 años, ya estando dentro de la vida comercial, consideré que había que hacer justicia con toda la cultura latinoamericana en general o sudamericana en particular, argentina, uruguaya, porque aquí en Israel ni sabía de dónde provenían los sudamericanos. Algunos creían que hablaban el rumano, otros creían que en Argentina se iba a caballo con esas bombachas de los gauchos. Y no conocían nada de esa parte del mundo. Bueno, no era un mundo globalizado, no existía toda la tecnología de hoy en día, pero no había cultura al respecto. Argentina era un lugar que no sabían exactamente dónde estaba ubicado. Y eso realmente tocó a mi ego, digamos, porque después de todo nunca negué el hecho de que nací en un país y que ese país me dio lo que fui en ese momento, ¿no? Me permitió poder instruirme, y siempre voy a estar agradecido, sabiendo después, tomando conciencia de que era accidental que había nacido en la Argentina, porque mis abuelos habían dejado Europa por las persecuciones, por toda la tragedia de nuestro pueblo que se expresa en ese momento, pero que vivimos durante toda la historia, desde Tito en adelante. Bueno, entonces
consideré que tengo que hacer algo para traer esa cultura desconocida acá. Y me fui a Argentina en la mitad de los 80, de los años 80, y me conecté por intermedio de mi familia con gente del entonces la televisión, más que decir el espectáculo, el show business era la televisión. Gente también del deporte que se expresaba también en la televisión, y bueno, y empecé a importar toda esa cultura por intermedio de videos que después son masters, que en esa época se usaban, y surge en Israel en el año 89, 90, ya sale al aire Los Cables, donde buscan contenido, y ahí estoy yo con mis contenidos, he traído películas. Me acuerdo en esa época estábamos Esperando la carroza, Darse cuenta, No me toquen a la nena. Son películas argentinas con la idiosincrasia argentina, pero que los argentinos que estaban tan maltratados acá podían de repente ver. En esa época cruzar el mar era difícil, entrar era todo, no existía ni el fax, por supuesto que no los mails, y era todo Llegó de la Argentina y trajo un video. Pero no esos videos truchos que estaban grabados allá, sino yo ya tenía una empresa y compré derechos para poder venderlo, teniendo yo lo que se llama la propiedad intelectual, o por lo menos la licencia de quienes tenían la propiedad intelectual. Y bueno, entonces ahí empecé a vender el deporte, empezó a llegar el fútbol argentino una vez por semana, con un retraso de una semana, como tenía que ser. Hoy en día todo se ve up to now, sí. Pero en esa época era diferente. Y después traigo también en directo, consigo los derechos de la Copa América. Y bueno, y paralelamente a eso, yo trato de convencer que las telenovelas es un buen contenido para la televisión. Y cuando la gente decía, no, pero tenemos las películas turcas acá, no necesitamos las telenovelas. Pero bueno, así fue como empezamos. La primera telenovela que hemos vendido fue... yo te digo, espera. A ver. A ver, yo me acuerdo, la primera era... A ver si te acordás. Un nombre de una mujer, ¿cómo se llamaba? No, Los ricos también lloran. Fue la primera, una mexicana, con Verónica Castro. El nombre de la mujer fue... Después vino La extraña dama, con Luisa Culioc. Sí, eso. Después vino Topacio, Cristal. Eso ya no vi. Y después, hasta que llegó Antonella. Antonella. Cuando llega Antonella, ya es... La traigo a Israel. Y acá nos encontramos con un público totalmente histérico, desesperado, que la trata como si hubiera llegado por lo menos el Mesías. Incluso en el muro de los lamentos, el rabino del muro entonces venía a decirme que estaba totalmente sorprendido, como toda la gente. Ella la habían hospedado en las oficinas de Terrabino. Toda la gente, había miles de chicos o gente que en vez de mirar para el muro miraban para donde ella estaba hospedada, ¿no? Ahí nos dimos cuenta de cuál es el fenómeno. Y después de Antonella ya pasa a ser que empiezo a traer muchas novelas, películas, todo tipo de contenido sudamericano en general, pero mucho de lo argentino. En el año 99 gano la licencia de tener un canal dedicado a las telenovelas, que es Viva. Ah, eras tuyo. Claro, Viva Platina. Después tenemos que es un premium. Después ya de ahí paso a lo que todavía antes de que la Unión Soviética, antes que cayera el muro de la Unión Soviética, yo le vendía a Moxfilm, empecé a vender telenovelas a toda esa parte de Europa, a Rusia en particular, y a todos los que componían la Unión Soviética.
Hoy en día es un fenómeno, ellos también... Tienen viva. Claro, y en Israel ya empiezan los chicos a hablar un poco de castellano, cosa que después pasa a ser un idioma muy popular. La cultura sudamericana es muy reconocida, en especial la argentina. Incluso quieren a los argentinos y uruguayos aquí en Israel, cosa de que no sucede en muchos lados del mundo. Se sorprende en la Argentina cuando es acá a los argentinos, o por lo menos argentinos, uruguayos, es lo mismo, para Sí. sin ofender a nadie. Los quieren mucho y todo por esto que son las telenovelas. Y bueno, después ya tengo miles de horas de producciones. Yo ahora estoy produciendo en la Argentina. Hiciste un cambio, que puedes contar un poquito lo que me contaste antes con tu nuevo... Sí, yo creé una empresa que después pasa a ser una empresa de bolsa, de hora y media. Es una empresa internacional que tiene un valor importante en la bolsa. Pero bueno, después por razones personales se enferma mi hermano Daniel, que trabajaba conmigo, mi hermano mellizo, y él fallece en el 2008, el 29 de septiembre, y yo decido tomarme un descanso y alejarme un poco del medio, y hago un exit en la empresa, vendo mi parte en la empresa. Y bueno, tengo un convenio con la empresa donde yo 2 años no iba a competir con ellos. Y después de un tiempo, casi 4 años, en septiembre del 2011, vuelvo al mercado, lanzo mi nueva empresa que lleva mi nombre, Yair Dori. En Argentina es Yair Dori Sociedad Anónima, pero en el mundo es Yair Dori Corporation en Londres, y abro oficinas en distintos lugares, en Brasil, en Sao Paulo, en Buenos Aires. Trabajo también en Montevideo con el Canal 10 y en Israel, por supuesto. Y entro en 2 producciones, unas es Historias de Diván, que seguramente la habrán visto en Argentina en Telefe, que es Jorge Marral, el psicólogo, con distintos pacientes, basados en la vida real del libro bestseller de Gabriel Rolón, que somos reconocidos por la red de ecobioética de la UNESCO como material de valor. Y bueno, paralelamente, después empezamos a hacer una novela infanto-juvenil, que eso en su momento lo hice con Cris Morena, que era Rebelde Way, y todas las telenovelas esas que también produjeron aquí en Israel mucho ruido. Y ahora estamos haciendo una que hemos vendido a Disney, que se llama Señales en Disney. En Italia se llama Cata, el misterio de la esfera. Acá la tenemos en el Arutza y Ladim, en el canal de los chicos, todos los días. ¿Cómo se llama? Señales, Simanim. Simanim. Donde también ya hay histeria. Quiere decir, vuelvo al mercado, a mi temprana edad. Y bueno, y estoy en esto y seguiré en esto. Tengo quien está conmigo, que es una de mi hija mayor, Miri, y que es la encargada del marketing internacional. Tengo un yerno que es encargado de las ventas internacionales. ¿Siempre trabajas con tu familia? Sí, es familiar. Hay alguien que no es de mi familia, pero es como de mi familia, que es un amigo, Abinoam Caldes, que es un piloto de la Fuerza Aérea Israelí, que estuvo 38 años como capitán en el AL, pero fue piloto de Mirage, y nos conocimos en la prisión egipcia en su momento, y tenemos una sociedad, y él también está conmigo en las telenovelas. En Argentina también tengo una empresa con Alejandro Lerner, que es un artista muy conocido. Tengo pantallas, son hologramas, pantallas esas que se ven como en tercer, como en 3 dimensiones. Lindo. Sí. Pero en realidad el core business mío es la producción, las telenovelas, y en eso estamos, con mucha gente trabajando en esto y vendiendo al mundo. Tenemos una empresa en Londres de distribución internacional. Y a ese nivel estoy contento, con mucho por hacer. Ahora hablo con ustedes por intermedio de este medio, por el hecho de que cuando ustedes me están viendo,
Yo estoy todavía en Argentina, vuelvo el 4 de julio cuando ustedes ya se vuelven para ese lado del mundo, pero espero que tengamos la oportunidad de poder vernos y poder así en vivo y en directo tener una linda charla. Si yo veo diferencias entre un emprendedor sudamericano y un emprendedor israelí, no, las características son casi muy parecidas. Claro que cada uno con las posibilidades de cada uno. Un emprendedor israelí tiene que buscar las posibilidades también en el exterior, porque Israel es un país chico para esta industria, pero tenemos muchos emprendedores y muy buenos emprendedores que hacen televisión, que hacen cine. Hemos ganado incluso premios muy importantes. Yo creo que no, yo creo que tienen más o menos la misma idiosincrasia, son las mismas características. Yo considero que todos los que son emprendedores pueden ser emprendedores en cualquier lugar del mundo y por supuesto en realidades que son parecidas en lo que respecta a la cultura. Nosotros vivimos una cultura occidental, como vive Argentina, Uruguay o esa parte del mundo. Y yo creo que el único inconveniente que podemos tener es el idioma. Pero hoy en día los idiomas tenemos el idioma internacional, la mayoría de la gente joven habla inglés mejor que nuestra generación. Sí. Y si no, el castellano, el español es un idioma muy, muy hablado en el mundo, así que también sirve. El problema tenemos los que saben solamente hebreo, que no existen. El que es emprendedor, gente que tiene una cultura que ya le ha dado por lo menos otro idioma, que creo que es la mayoría, ¿no? No creo que haya muchos emprendedores que hablen solamente el hebreo. Así que no veo una diferencia. Okay. Y ahora dijiste tu edad, dijiste cuándo naciste. ¿Todavía tenés la chukka? Sí, todavía tengo la pasión. De hacer cosas nuevas y nuevas rayonot que hay. Sí, el que pierde la pasión en realidad es el que se entrega en vida. No, la pasión, mientras me sienta bien, mientras tenga salud, yo creo que voy a tener esa pasión de hacer, de levantarme cada mañana y ver qué me depara ese nuevo día. Es lo que nos da la energía para continuar, para seguir. Es lo que nosotros no debemos perder nunca. Y por supuesto que no la gente joven. La pasión es el combustible que necesitamos para poder transitar en este mundo. Transitar con la energía cierta, ¿no? Sí. No, yo creo que por lo menos voy a hacer todo lo que está en mí para no perder nunca la pasión. Y hay 200 Bogrim, graduates. Sí, graduados. De BA, sí, de economista, de primer título, sí, de economista y business. ¿Y qué le puedes decir tienen 22, 23 años, qué le puedes decir como 2 tips que le puedes dar? A mí me gusta... Empezaste un poquito con eso, pero a ver... Sí, a mí me gusta también recibir tips. Acá nosotros lo que decimos en los tips son las propinas, ¿no? Es un decir, acá en hebreo se dice que recibamos una propina, un consejo de alguien que ya sabe más por viejo que por sabio. Y yo muchas veces aprendo también de lo que dijeron los sabios en su momento, que en realidad el éxito es no rendirse a los fracasos. En la vida nosotros, el que va de fracaso en fracaso y continúa, en realidad es el que va a llegar al éxito y el que llega al éxito. Yo considero que todos tenemos que tener claro qué es lo que queremos, que tenemos que tener una meta, tenemos que tener lo que llamamos la ambición de lograr y hacer para lograrlo. Muchas veces nos tenemos que instruir para poder hacerlo, ¿no? Porque vivimos en un mundo donde necesitas
el conocimiento de la tecnología, el conocimiento que te va a permitir lograr, pero más allá de eso tenemos que tener el convencimiento de que nosotros podemos hacerlo y no rendirnos ante la primera, en el primer tropezón, en la primera adversidad, porque la vida está llena de adversidades, entonces hay que enfrentarlas, hay que superarlas y el que lo sabe hacer generalmente lo logra, pero siempre tenemos que estar logrando, no hay un logro terminante, final, lo logré, ya estoy. La vida es un constante desafío y hay que estar todo el tiempo. Y los que son profesionales en lo que son, en un primer título, en un segundo título, saben que ahí no se termina y ya de eso van a esperar que las cosas, ahí empieza todo. Y depende de nosotros mismos. La suerte es la suerte, pero hay que salir a buscarla. Nosotros siempre decimos que es un chiste muy conocido internacionalmente, ¿no? De que el arcángel le pide a Dios que al pobre hombre que está en la tierra llorando de que nunca ganó nada en la lotería, que le permita una vez ganar. Y Dios le dice al arcángel, yo le voy a permitir, pero que compre billete. Y bueno, si nosotros queremos lograr las cosas, tenemos que hacer para que tengamos esa suerte que muchas veces nosotros la esperamos, pero no viene sola, hay que ayudarla a que llegue a nosotros. Y tener fe en uno y bueno, tratar de superarse día a día y no renunciar. No renunciar. Si yo hubiera renunciado, ahora viéndolo en mi ejemplo personal, y perdonando la falta de humildad por decirlo, pero con el interés de entregar un mensaje, no hubiera logrado nada más que ser una persona si hubieras podido superar. Creo que no lo hubiera podido superar ese momento de encontrarme gravemente herido en manos del enemigo, pero yo sabía que hay que enfrentar todo y eso es lo que nos da la posibilidad de poder lograr, no la seguridad, la posibilidad. Y si nosotros queremos lograr, tenemos que darnos esa posibilidad. No renunciar y hacer todo lo que consideremos necesario y aconsejarnos y escuchar también a gente con esa experiencia que yo creo también tenerla para poder entender que la vida es un desafío y hay que enfrentarla. Muchas gracias, Yair. Hub Media.